Buenos días, bienvenidos a esta lectura orante en este sábado, sábado de Nuestra Señora. Hoy seguimos caminando en la escucha de Marcos. Vamos a tomar el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de recaudadores y otra gente de mala fama, le sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos letrados fariseos, al ver que comía con recaudadores y otra gente de mala fama, le dijeron a los discípulos: de modo que come con recaudadores y pecadores. Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos a tomar el texto. Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. Ya empezamos desde ayer este segundo capítulo de Marcos. Como siempre, buena disposición. La mirada en las letras en el texto cobran vida con nuestra voz también. Una lectura apropiada con los signos de puntuación, mirando todos los detalles. Una lectura pausada, clara, que nos ayude y nos facilite la disposición total de los sentidos para sacar el mejor provecho de este mensaje de hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que de espada doble filo. Nos lo dirá también el libro de los Hebreos. La carta a los Hebreos habla hoy de eso. Qué bueno que en esa primera lectura la miremos y la hagamos vida todos los días en la lección divina. Es viva y eficaz. Pero para ello hay que poner el corazón, todas las capacidades que Dios nos dio. Y este primer momento hay que hacerlo más extendido para que quede claro todos los detalles. Como siempre, entonces aparece Jesús. ¿Dónde lo ubica hoy Marcos? ¿Quiénes acuden a él? ¿Qué hace él con las personas? Después hay un personaje con nombre propio. ¿Cómo llama a este personaje? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo lo llama también? ¿Qué le dice? ¿Y cómo responde él? Aparecen otros terceros que juzgan a Jesús. ¿Por qué lo juzgan? ¿Qué dicen ellos? ¿Y ellos qué van y le dicen a los discípulos? ¿Y cuál es la respuesta contundente de Jesús al final? Como siempre, miremos todo este desarrollo que nos da Marcos, que es muy rico de detalles, para que podamos hoy tener nuestro mensaje. Segundo momento, contemplación, meditación. Nos dice Marcos que de nuevo Jesús está en la orilla del lago. Estamos ubicados en todo este contorno: Cafarnaún, lago, mar de Galilea, lugar de enseñanza, del primer momento de la manifestación a la invitación a la conversión y al reino. Jesús, con signos claros, ha mostrado. Toda esta semana venimos escuchando a Marcos un montón de detalles, como cura a la suegra de Pedro, como cura a un leproso que se acerca a él, como cura a un paralítico. También lo critican y murmuran los fariseos, y hoy aparece a la orilla del lago. Y va a haber un encuentro muy grande, y un encuentro que hará famoso a un personaje también que siguió a Jesús. Aquí lo llama Marcos Leví, el de Alfeo. Este Leví de Alfeo es San Mateo, el apóstol Mateo. ¿Y por qué tanta repulsa de otros al llamado que le hace Jesús a Mateo? El contexto lo muestra. Estaban sentados en el mostrador de los impuestos. Ese era su oficio, cobrador de impuestos. Para los hebreos esto era algo grave, aparte pues de que le quitaba la plata a los demás. Seguramente muchos de estos recaudadores, como Mateo y Zaqueo, que es otro, pues se quedaban con muy buenas ganancias, tal vez con injusticias, y fuera de eso mucha plata de esa se iba para Roma, que era quien gobernaba. Roma ponía algunos, les permitía pues, este estatus, pero siempre y cuando ellos pudieran
ser correctos con Roma y mandar lo debido de impuestos. Entonces no los querían, estos administradores, recaudadores de impuestos. Pero Jesús tiene la óptica de Dios, que no tienen los letrados, que no tienen los fariseos, y Él va más allá. Porque Jesús ha venido a dar la vida y a sanar. En Jesús no hay categorías de los mal vistos, de los bien vistos, según el mundo. En Jesús todos son hijos de Dios para salvarlos, para redimirlos. Con su pasión, muerte y resurrección y con el bautismo todos hemos llegado a ser hijos. Y en Jesús en su época llega verdaderamente a mostrar la misericordia de Dios, a quitar todos estos criterios de las marginaciones. Lo veíamos el otro día con el leproso. Hoy también aquí hay una especie de marginado porque pues seguramente se había pecado, seguramente no era muy lícito lo que hacía, pero es que Dios va más allá y Jesús viene a mostrar la misericordia de Dios. Por eso el desenlace es muy interesante, como todo el contexto. Jesús lo llama con un imperativo, le dice: sígueme, sígueme. Seguro esto no se dio, aquí aparece como de un día para otro, o de un momento para otro mejor, pero Jesús había estado en esta zona, seguramente Leví, Mateo lo había visto, lo había escuchado, y Dios va haciendo su preparación, y el Espíritu hace cosas que los hombres no vemos. Y Dios, Jesús dice cosas con su fuerza de Dios para entrar en el alma, en lo más profundo. Seguramente Leví, Dios, el Espíritu, ya venía trabajando. El Espíritu con mayúscula toca el Espíritu con minúscula, y venía trabajando. Solo faltaba una llamada y una voz fuerte de Dios: sígueme. Ustedes pónganse, metámonos como en los zapatos de Mateo. No lo quiere la gente, ni mucho menos los que se llaman buenos, pues los letrados, fariseos. Imagínense, Mateo, ¿qué sentiría? ¿Qué diría? Uy, este que dicen que es el Mesías me está hablando a mí. Yo, que soy pecador para los demás, y me está mirando a mí. Imagínense ustedes esa situación. Cómo Dios entra a lo profundo del alma. Y este hombre, que objetivamente era un pecador, con un llamado dulce de Dios, imperativo al principio, fuerte: sígueme, dice, se levantó y lo siguió. Otra vez esta semana hemos escuchado varias veces: se levantó a la suegra de Pedro, le dijo al paralítico: contigo habla, levántate, toma tu camilla. Y a Mateo se levantó del mostrador de los impuestos. Su pecado estaba ahí, sentado, postrado en negocios que no eran claros, seguro. Sí, era una función, pero los recaudadores hacían cosas por debajo de cuerda. Los recaudadores tenían una vida un poco desorganizada, pero Jesús vino a ordenar la vida de Mateo, como la vida de todos. Otros, como siempre, aparecen los fariseos y los letrados haciendo murmuraciones, criticando a Jesús, como quien dice: este no conoce quién es este. ¿Qué Mesías va a ser si estos son malos? ¿Cómo va a llamar a los malos? Y no comprendían la misericordia de Dios, no comprendían el mesianismo de Jesús. Y aquí aparece Jesús aclarando esas murmuraciones que hacían estos con un contenido fundamental, que es el que dice al final: es que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En la iglesia, por lo menos en esta iglesia militante, pues todos no son perfectos, no somos perfectos, tenemos limitaciones, estamos necesitados de Dios. No es un museo de santos la iglesia, es una institución querida por Dios para que se derrame la misericordia y para que todos vengan al conocimiento de Jesús. Dios va mucho más allá, la óptica de Dios es distinta, parece hoy en esta meditación. Entonces, hoy, al escuchar esta palabra, pues yo les propongo que le pidamos a Dios que tengamos esa óptica de Él, porque volvemos a caer seguramente, y yo también, con los criterios de los fariseos y de los que pensaban esto es lo bueno, esto es lo malo, y resulta que Dios viene a que los que están equivocados se conviertan. Cada uno de nosotros seguramente necesitamos convertirnos. Cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios como la discreción para no murmurar y para ver más bien primero el pecado que hay en nosotros. Nos lo dice Jesús de varias formas en el Evangelio, con lo de la mota en el ojo y la viga que hay en el ojo ajeno y la viga que hay en el ojo propio. Entonces aquí, hoy, está la intencionalidad de Dios, y es salvar a todos. Y puede que hay unos más
en pecado y enfermos espiritualmente hablando, pero Dios quiere que los que lo sigan no murmuren, no critiquen y no juzguen, sino que se conviertan también y ayuden a que todo el mundo conozca a Dios. Y créanme, como Dios conoce hasta lo más profundo del alma y lee la intimidad allá más secreta, Dios mueve a muchos a que sigan llamando a esos que están marginados, a que seguimos diciendo nosotros que son los malos, que nunca tendrán conversión, que los buenos somos nosotros, miren a estos lo que hacen. Qué bueno cambiar la mentalidad si nos llamamos católicos e invitar a otros a la conversión. No es que Dios permita el pecado y quiera el pecado, y algunos sectores pues alguien dirá, entonces Dios permitía que Mateo estuviera robando plata. No, objetivamente hay una situación, pero es que cuando Dios se le muestra cercano, Mateo reacciona y dice, ¿cómo me vas a llamar a mí? Y eso genera una alegría y un cambio, y desde este momento Mateo lo siguió y puso sus carismas al seguimiento de Dios. Tan puso sus carismas que hay un evangelio que se atribuye a él, un hombre preparado seguramente, era un hombre preparado y utiliza esta preparación para escribir. Y los que escucharon a Mateo también seguramente escribir aquello que Jesús había hecho en su vida. Y por eso Mateo nos deja 5 grandes discursos y también nos deja muchos de los signos que Dios hizo. No fue una conversión cualquiera, es la conversión de un hombre que llevaba un proyecto de vida lejos de Dios y que Dios lo tocó en su corazón, lo tocó en su ser más profundo y él quiso cambiar. Que nosotros hoy como Mateo escuchemos la voz de Dios que nos dice, sígueme, con nombre propio, sígueme. ¿Estamos siguiendo a Dios? ¿Creemos que estamos siguiendo a Dios? Sí lo seguimos de verdad. Como Mateo, seguramente necesitamos de Él. Necesitamos de Él. Todos los días nos tenemos que reconocer necesitados de Él. Nos llama por nombre propio siempre. Esta lección divina, la Eucaristía como momento central de la vida de fe, todos los momentos de oración son un encuentro con Jesús que nos sigue diciendo, ven, sígueme, escucha mi voz. Y que nosotros veamos que Dios llama a muchos, a los que ustedes y yo pensamos que son por allá menos llamados, Dios secretamente va obrando en el corazón. Esos que uno dice que están más lejos que todos, Dios obra. Y si alguien llega a esos, después de que Dios va tocando el corazón, como lo puede hacer como Dios, y le da una palabra en el nombre de Dios, alguien tiene que quedar impactado y cambian. Muchos de los santos, algunos santos que tenían una vida muy difícil, de mucho pecado, escucharon de Dios, Dios allá en lo secreto ya venía tocando su corazón, solo faltaba un llamado categórico como el que hace aquí Dios y cambiaron su vida totalmente. Sintámonos hoy amados por Jesús, sintámonos llamados a dejarnos tocar, escuchemos la voz de Dios que nos dice, sígueme, sígueme. En lo que hagamos en nuestra vida, en nuestro contexto, en nuestra existencia. Escuchemos la voz de Dios y no le pongamos límites a la misericordia de Dios. Ese es el otro momento. No somos Dios para decir quién se salve y quién no, porque para Dios todos, quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de Él. En eso consigue la vida eterna. Dice Juan, que todos se salven y lleguen al conocimiento de Dios. Todos. Nosotros decimos, este se va a condenar o este se condenó. ¿Quién es uno para decir eso? ¿Quiénes somos nosotros para poner categorías? Sí hay pecado, no se puede quitar que sí hay pecado. Y la iglesia tiene que hablar fuerte cuando hay situaciones objetivamente que van en contra de la voluntad de Dios, se habla. Pero Dios quiere llegar a todos. Dios quiere llegar en la misericordia a los que están por ahí alejados, a los que las generaciones y las sociedades y el mundo va sacando a un lado como estos son los buenos y estos son los malos. Dios quiere llegar y tocar el corazón y quitar esta doblez de los fariseos que se sigue dando tristemente y se dará hasta que Dios venga, pero que en nuestro corazón no la haya. Porque si somos hijos de Dios, queremos que todos los demás, porque los demás son hermanos, lleguen al conocimiento de Dios, tengan la plenitud de Él también y lo conozcan, y que nosotros, por estar mirando la vida de nosotros, no descuidemos la propia. Y más bien hoy escuchemos que Dios nos llama.
porque somos necesitados, porque somos enfermos también de pecado. Espiritualmente nadie puede decir, ya estoy listo, he llegado a la cumbre de la santidad. Ese es un trabajo de todos los días, de todos los días. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y créanme, hay una noticia, pues el 99.9% tenemos pecado. Unos más, otros menos, pero estamos dentro de esa lista que Dios llama. Eso es un mensaje de alegría, que estamos dentro de los que Dios llama en la misericordia. Sigamos delante de Dios, escuchemos hoy esta voz, este imperativo, sígueme. ¿Cómo estamos siguiendo a Jesús? Hagamos oración. Gracias, Dios mío, en este sábado, por esta palabra que nos das, esta conversión de Mateo, de Leví, el publicano, nos mueve, Señor, a comprender la vida desde tu óptica. Tú quieres que todos se salven, que todos te conozcan, que todos, que hasta el más alejado, te sienta y cambie su vida y de todo por convertirse. Permíteme hoy, a mí, a todos nosotros, los que hacemos esta lección, Señor, sentirnos impactados por tu llamamiento y decir, Señor, ¿quién soy yo para que me llames? ¿Quién soy yo para que me mires con misericordia? Tú conoces mi pecado, conoces mi enfermedad. Gracias por ser el médico de mi alma. Ayúdame, Señor Jesús, a perseverar en este llamado, como lo ha hecho Leví, San Mateo. Ayúdame, Señor, a ver la vida con una nueva óptica, la tuya. A no manejar estas categorías de los mal vistos y de los juicios, sino que todos podamos ser testimonio para que otros conozcan a Dios. Sabemos que hay pecado y hay transgresión y situaciones que hay que mostrarlas claramente, pero sabemos que tú amas, detestas el pecado, pero amas al pecador. Y todos, absolutamente todos, están llamados a la conversión y pueden convertirse. Que nosotros quitemos todos estos rechazos, estas categorías, y podamos hoy comprender este amor grande y maravilloso, infinito tuyo, para que todos te conozcan, te amen y estén contigo en la eternidad. Amén. Cuarto momento, la acción. Bueno, me reconozco pecador, porque lo que pasa, decíamos el otro día, el padre Rubén también nos lo invitaba a valorar, es el pecado más grande es decir, yo no tengo pecado, los pecadores son otros. Ese es un pecado de soberbia, de orgullo, como de yo soy el bueno, ustedes los malos. Si eso se está dando, hay que mirar bien la situación, porque todos tenemos limitaciones, todos tenemos pecado. Ese es el primer momento. Cuando ya entro y me reconozco pecador y experimento la misericordia que Dios ha tenido conmigo, Dios me mueve a tener misericordia de los demás. Entonces, como en mis realidades, si he juzgado y he criticado y en algún momento he dicho, este tal está en el infierno, o este se va a condenar, o este, y andando condenando, paremos esas condenaciones y esos juicios. Más bien, esos que vemos por allá como alejados, pidámosle a Dios que Él, que sabe cómo tocar corazones, pues pueda tocar el corazón de ellos. Hagamos una oración por ellos. Y si están ya muy cercanos en nuestro contexto, hagámoslos sentir amados de Dios. Que eso funciona mejor que el juicio. Eso funciona mejor. Porque cuando a alguien se le ha dicho que está muy lejos de Dios y alguien se acerca y le dice que es un hijo de Dios, que lo ama, esa persona puede llegar y decir, bueno, yo soy hijo de Dios, entonces voy a cambiar. Mateo cambió su vida radicalmente, porque Dios actuó de otra manera, porque Dios lo miró con la óptica de él, no del mundo, ni de los que sacaban criterios de quiénes son buenos y malos. Dios quiere que todos lo conozcan y lo amen. ¿Y cómo estamos ayudando nosotros a ello? Que otros conozcan a Dios, que nosotros conozcamos verdaderamente a Dios. A veces nos quedamos mirando mucho afuera, pero ¿cómo estamos por dentro? Y hoy, escuchemos esta expresión, Dios nos dice, sígueme. Hermano Eduardo Duque Gómez, sígueme. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y nos podamos levantar, otra vez parece levantar, que nos levantemos hoy al llamado de Jesús. Sigámoslo de todo corazón. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.